Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar con este. Bueno, la idea es analizar un poco cómo se va dando la narrativa de estas dos series. Una se estrenó en la BBC y la otra en Netflix, es original de Netflix, Dark. ¿Las conocen, chicos? ¿Alguna de las dos? Yo, yo sí las conozco, pero solo vi los Peaky Blinders. Ok. Que hace un montón, no me acuerdo de nada. Ok. Bueno, Sí, yo también las conozco, pero no vi ninguna de las dos. no viste ninguna de las dos. Bueno, igual no importa mucho el argumento, sino qué fue pasando con las series, así que, bueno, vamos a ver un poco qué fue pasando con cada una de las dos. ¿Se acuerdan que vimos Matrix y vimos alguna más? No, hasta ahora no. Bueno, Dark es la primera que vamos a analizar. Es una serie que se plantea como la narrativa en un futuro distópico, o sea, arranca en el presente, pero bueno, luego termina mostrando un futuro distópico posible. Maneja mucho el tema de las líneas de tiempo, de las dimensiones paralelas. Va a arrancar con la desaparición de un nene y de ahí va a empezar a surgir toda la narrativa de la trama, donde este personaje, que es el principal, que se llama Jonas, va a viajar en el tiempo en la primera temporada de la serie en una misma dimensión, ¿sí? Se va a mover en el tiempo, va a ir al pasado, al futuro, y es bastante parecida a una película anterior que se llama Efecto Mariposa, donde el personaje regresaba en el tiempo para intentar cambiar el futuro o su presente, y bueno, cada vez la empeoraba más. Acá no es que, digamos, que vaya metiendo la pata cada vez que va para atrás o para el futuro, pues también viaja al futuro, sino que se va reencontrando con los diferentes personajes que viven en su presente y bueno, va viendo cómo se va, digamos, se van dando las situaciones del presente en función de las del pasado y sí intentan hacer algunos cambios, pero no resultan. Es como, digamos, esta serie de lo que trata es una serie que tiene como una base muy filosófica, es del determinismo, ¿sí? Que hagas lo que hagas, no puedes modificar lo que va a ocurrir. Bueno, ya en la segunda temporada se suma que no solo van a viajar en el tiempo, sino que van a ir a una dimensión paralela. Cada una de las dimensiones está como controlada por dos personajes. Una por Jonas, que es este personaje, y la otra por eh, Marta, ¿sí? Que sería como su alma gemela. O sea, sí, en la temporada uno es la novia, pero bueno, después se termina como definiendo que es como su llama o su alma gemela, y van a hacer esta comparación con Eva y con Adán, ¿sí? O sea, es una serie hiper complicada de entender porque tiene un montón de alusiones a un montón de citas de la Biblia, hay un personaje también que es un cura, o sea, bueno, es súper compleja, por eso ahora van a ver lo que ocurre, como que todo lo que empieza a ocurrir luego de la serie tiene que ver con esto de la complejidad de la serie, porque además Marta, que es, como les dije, como el alma gemela de él, además es su tía. Entonces, bueno, de ahí van a surgir millones de historias súper delirantes, luego eh, memes que va a generar el público, ¿sí? Bien, con estas dos cosas sobre todo, con la confusión que genera que nadie la entendió a la serie, no entendían tampoco las vinculaciones entre los personajes, cómo eran bien esas vinculaciones, y con esto de que, bueno, quién era la madre de un personaje, luego, como se daban las situaciones, terminaba siendo la hija de ese mismo personaje. Bueno, unas confusiones terribles, que de hecho eran así, pero bueno, genera todo esto que se da después con la serie. Bien. Bueno, entonces lo primero que van a salir son, como les dije, los memes porque nadie había entendido un pomo y porque
se daba esto como de vincular personajes con personajes de su propia familia, ¿sí? Como que se enamoraban de personajes de su propia familia de línea directa. Bueno, bueno, lo que generó esto que explotaran los memes fue también un montón de análisis periodísticos, ¿sí? En función de estos memes que surgieron por lo que había generado la serie, digamos. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, aparecen, ¿no? Esto de no entiendo nada, pero me encanta, que era como la percepción general del público fue... Perdón, no sé qué pasó. Volvemos. La percepción del público fue que no entendieron nada, pero que les encantaba, porque como tenía bastante suspenso y estaba buena la escenografía, era como muy creíble la escenografía, los personajes estaban muy bien caracterizados, como que sí, despertaba mucho interés, pero en definitiva no entendían lo que les digo, todo el tema de las vinculaciones de los personajes en general. Bueno, y entonces empezaron a aparecer temas, memes como este, ¿sí? Mi amigo tratando de explicarme Dark y cómo todos los personajes están conectados, y es un bardo el tablero, que también hace alusión como gráfica a los tableros que se daban en la serie, porque la policía en la primera temporada está intentando encontrar a este niño que desapareció, ¿sí? Entonces muestran en muchos casos, en habitaciones, como esto de gente intentando comprender qué es lo que está ocurriendo. Bueno. Bueno, también aparecen chistes, digamos, haciendo alusión a otras películas anteriores, como Volver al Futuro, ¿no? Donde reemplazan las caras de los personajes por personajes de Dark, que en este caso también es el protagonista, ¿sí? Y el personaje de atrás es el mismo en el futuro, porque se va a buscar, ¿sí? Se va a buscar el pasado, bueno, que son los personajes que están a la izquierda, ¿sí? El personaje más adulto que se ve es el mismo de más grande, ¿no? Entonces también, eso también genera confusión, porque el mismo personaje se iba a buscar a otros tiempos, y bueno, se generaba también confusión con esto, y con las cosas, había muchas cosas como delirantes con respecto a cosas que le exigía el personaje del futuro al personaje del protagonista, ¿no? Entonces, por ejemplo, este meme dice, voy a mi casa a bañarme, y le dice, no, no te podés bañar, nunca le explicaba por qué no podía hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces también surgieron muchos chistes con eso, y con otra cosa que aparece en la serie, porque tiene mucha simbología, con el tema de los números maestros que aparecen un montón, el tema de los ciclos. Es una película que hasta le intentaron explicar desde la física, porque tiene muchas cosas de física cuántica, muchas cosas de movimientos celestes, como el ciclo lunisolar que ocurre cada 33 años. Entonces, los chistes también, si no viste la serie, no los vas a entender, ¿no? Porque dice, no puedes bañarte durante los próximos 33 años, tiene que ver con esto, de que los viajes en el tiempo solo podían hacerlos cada 33 años. O sea, aparecían en una fecha específica, no en cualquiera, y eran cada 33 años hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, bueno. Y como ven, casi todos los memes giran en torno a la complejidad de la serie, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, Marge le dice, estuviste viendo Dark toda la noche a Homero, y Homero está como hiper detonado ya de la cabeza, porque no entendió nada, y agotado, ¿no? Y dice, ¿en qué año estamos? Se pregunta porque ya no entiende ni dónde está parado. Y sobre digamos, la imagen del protagonista aparecen como ecuaciones matemáticas como que hablan de la complejidad de la serie, ¿no? Como que casi todos los chistes tenían que ver en general con esto. Bueno, y este me pareció genial porque, como les digo, está esto de que, por ejemplo, esta niña que se ve a la derecha está en el presente, o sea, en el primer tiempo que se muestra, y esta mujer también, y es la madre, pero
luego, en el futuro, va a ser la mujer más grande, va a ser la hija de la niña, ¿no? Entonces, esto de poner la carta del uno, esta de que te devuelve la jugada, me pareció genial como porque el chiste es súper sutil, ¿no? El meme. Iba generando todo esto de, digamos, esto que fue ocurriendo con la serie fue generando también que mucha más gente le genera intriga ver la serie, ¿sí? Porque, como les digo, si ves este meme y no viste la serie, no entendés nada, no entendés el chiste directamente. Entonces, se fue generando, digamos, luego de que se estrenó la serie, que no tuvo tanto éxito, este tema de los memes hizo que al público le generara intriga, porque además se hablaba mucho en las redes entendieron el final de Dark como muchas preguntas, de hecho ahora van a ver que en los canales de YouTube hay un montón de videos explicando la serie y los finales. Se dio esto de que a la gente le dio intriga de ver la serie y captaron un montón de nuevos espectadores en función de lo que el público, o sea, los usuarios, generaron en las redes con esto de el intentar comprender la serie. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Dice, cuando crees que viendo el final de temporada ya no tendrás más dudas, pero terminas más confundido, ¿sí? Porque, como les digo, y nuevamente esto de las confusiones de las vinculaciones entre personajes entre tiempos, ¿no? Tú, tu mamá, tu abuela, tu hija, es un quilombo. Bueno, después, como los casos que vimos antes, también se generaron cómics, ¿sí? O sea, tienen como una estética súper particular, que está muy buena, me gustó mucho. Se la comparó mucho con Stranger Things también a esta serie, porque tenía como así como una estética parecida, ¿sí? Como medio orientada a los años 80, acá porque también ocurría que uno de los tiempos era en esa época. Así que bueno, se la vinculó mucho con eso y por esto de que era como medio confusa. Igual Stranger Things es mucho más simple la trama y más comprensible, ¿no? Pero bueno, los cómics ya sí tienen esta estética re 80, ¿no? Y fíjense que cuando, digamos, empiezan a darse estas comunicaciones transmedias, nos vamos a otro canal, que es el canal escrito, visual, impreso, digamos, ya ahí van a aparecer como reinterpretaciones, agregando propias visiones de los autores, ¿no? Acá lo empieza a vincular con lo que es el cuadro no me salía, de Miguel Ángel, ¿sí? Que es el de la creación, o sea, aparecen dos manos similares a lo que es el cuadro de la creación de Miguel Ángel, y empiezan a hacer como aportes visuales o desde el texto ya propios de quienes están haciendo esta otra narrativa que es alterna, ¿sí? Y que obviamente va a estar inspirada en la serie, pero va a ser diferente, no se va a contar lo mismo que en la serie, sino que son otras historias que van a estar vinculadas con la serie, van a ser los mismos protagonistas. Bueno, y fíjense que también digamos, en esto de usar la estética de los 80, van a traer como elementos culturales de esa época, como puede ser, por ejemplo, todo lo que sería la estética punk, ¿sí? Esto de No Future, que es un tema de los Pistols, y empiezan a tomar, como les digo, cosas de la cultura popular, como esto del cuadro, como esto de la estética punk o el tema de los Sex Pistols, para, digamos, sumar a la narrativa que están generando, que es alterna a la de la serie, otras cuestiones que tengan que ver con la cultura popular. Bueno, lo mismo acá, ¿sí? Fíjense lo que les decía del tema de la numerología, como que lo resaltan, ¿no?
el tema de las ecuaciones matemáticas, la simbología, ¿sí? Este símbolo que es el triskel, que aparece en una puerta de la serie y que está simbolizando que los 3 tiempos, presente, pasado y futuro, ocurren en el mismo momento, ¿no? Empieza a aparecer como todo esto aportando como nuevas cosas a la narrativa que quizás en la serie original la gente no hizo tanto foco en eso, ¿sí? Luego en todas las narrativas posteriores van a ver que se hace foco en cuestiones que explican, digamos, esos detalles que en la serie parecen como insignificantes, explican luego como la trama que subyace la serie a nivel simbólico, o sea, la segunda lectura y la lectura que sí se comprende de la película, ¿no? De la serie, perdón. Bueno, después van a surgir también cosas de culto, ¿no? O sea, esto de el libro que aparece en la serie, que es este libro, materializarlo, empezar a hacer ilustraciones, ¿no? Que tengan que ver con la serie, bueno, todo esto de que los propios usuarios hacían un dibujo, lo publicaban en las redes, ¿no? Afiches, bueno, protectores de pantalla, ilustraciones digitales con elementos de la serie. Bueno, y como ven, hay todos los estilos, ¿sí? Tenemos diferentes estilos de ilustraciones que aportaba cada uno de los creadores sobre imágenes de la serie o composiciones que creaban acerca de, como esta que es, como una interpretación de los viajes en el tiempo con diferentes personajes, ¿no? Bueno, y otra cosa que se dio mucho en las redes son esto de las quotes, de las frases como más interesantes. En el caso de Dark fueron frases como más filosóficas. Después vamos a ver en el caso de Peaky Blinders, que es otro tipo de contenido. La serie tiene otra narrativa, que es lo que se dio, pero acá en el caso de Dark se dieron frases que tienen más que ver con el sentido de la vida y esas cosas, porque era como lo que, digamos, lo que interesaba a nivel contenido de la película, ¿sí? El tema de, bueno, esto de preguntarnos por la vida. Entonces, bueno, las quotes hablan un poco de todo eso. ¿Sí? Dice, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Como que extraen esas frases y los propios usuarios componen una imagen, un fotograma de la película y le ponen una de las frases favoritas y esto empieza como también a rodar en las redes y a generar esta curiosidad por ver la serie, ¿no? Esto que, digamos, que veíamos de que el tema de la narrativa transmedia hace que los usuarios puedan aportar como un nuevo contenido o una nueva mirada acerca de lo que se vio o lo que pudo haber comprendido un espectador al ver la película o la serie o lo que sea, ¿no? Porque también puede darse con un podcast, con cualquier cosa. Es esto de cómo los usuarios empiezan a intervenir esta comunicación y empiezan a poner algo suyo en las nuevas comunicaciones que se empiezan a dar sobre este tema particular, ¿no? Bueno, entonces como ven, va a haber frases acerca de lo que significa el tiempo, ¿no? Y el sentido de la vida, como les dije, básicamente van a ser los dos temas que se van a hablar en las frases, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, en YouTube lo que más se dio en los canales de YouTube son explicaciones del sentido de la serie para quienes no la comprendieron, explicaciones de los finales, ¿m? Y también este personaje que creo que se llama Quantum Fracture, si no me confundo es él, explica qué cuestiones de Dark son, digamos, teorías de la física actual o, eh, digamos, teorías o comprobaciones, cosas que ya se sabe que son así en todo lo que es la física cuántica, ¿sí? Así que bueno,
se dieron estas dos cosas, como les digo, explicaciones de la serie, explicaciones de los finales o explicaciones de temas que se tocaban en la película y que ayudaban a aclarar algunas cuestiones que pasaban en la película, ¿sí? Bien. Y también, como la serie iba y venía en el tiempo, todo el tiempo, o sea, hay videos donde ordenan cronológicamente todas las situaciones como para que uno las vea y diga, ah, bueno, es como más fácil de comprender, ¿no? Porque si lo veo ordenado cronológicamente voy a comprender bien la vinculación entre los personajes o por qué ocurre en el futuro alguna situación que determinó el pasado, que como les digo, no modificaba mucho, pero sí se daban pequeños cambios. Entonces, bueno, también hay videos ordenando las escenas cronológicamente, piensen que es un trabajo terrible, para que la gente lo pueda ver en orden y pueda comprender mejor qué es lo que ocurre con la trama. ¿Mm? Bien, bueno. Bueno, también hay críticas o opiniones acerca de la serie, acerca de si la última temporada era necesaria o no, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, es lo que más se encuentra en YouTube y como les digo, son aportes a la trama original, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren volver a algún tema? ¿Algo de lo que dijimos? No, yo no tengo nada. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar a Peaky Blinders. Acá es un poco más larga porque eh, es como que Dark tuvo un fuerte impacto en un periodo de tiempo particular y Peaky Blinders yo la compararía más quizás con Matrix porque es como que sigue todavía generando repercusión. Seguramente en TikTok o en algún lado han visto algún meme o alguna frase de esta película. Hay muchos memes, en general hay muchísimos, y hay muchas frases motivacionales y muchos, digamos, canales o podcasts o sitios de internet de formación, por ejemplo, para todo lo que es el campo empresarial o el emprendedurismo, usan mucho la imagen de Thomas Shelby, que es el protagonista, para hablar de ciertas cualidades que debería tener un emprendedor o un empresario o un líder. Sí, ahora vamos a ver cómo hacen eso. Bueno, Peaky Blinders, en verdad, la inspiración de la serie es una pandilla verdadera, ¿sí? O sea, la historia, obviamente la historia no es real, pero está inspirada en personajes reales, que no son, estos son actores, pero en personajes reales que eran una pandilla de, digamos, de Inglaterra, ¿sí? Callejera, y que en verdad en la serie van a como exagerar todo, ¿sí? O sea, si uno lee, yo acá la resumí, pero si lee la historia de qué es lo que pasaba en ese momento, piensen que era 1890, los delitos eran como un toque más suaves de lo que se va a ver en la serie, que obviamente está todo exagerado para que genere más interés ahora que nosotros vivimos en una sociedad como muchísimo más violenta que en esa época, ¿sí? Así que bueno, como les digo, está inspirada en una pandilla callejera real, ¿sí? Y en el atuendo característico que usaban estos pandilleros en esta época, ¿sí? Entonces, el atuendo, toda la caracterización de la época, todo está muy bien hecho en la serie, lo que hace que uno, igual que en Dark, es lo mismo, se meta en el clima de la película y te deje llevar y te parece que estás viviendo verdaderamente lo que ocurre en la trama, ¿no? Bueno, bien. Bueno, entonces lo primero que van a surgir o lo más, digamos, como que más visto está, son el tema de los memes, ¿sí? Con varias cosas. Mucho sobre, digamos, los vicios, por ejemplo, en este caso, del personaje principal que está todo el tiempo fumando. O sea, en la serie
todo el tiempo se lo veía fumando, ¿no? O tomando alcohol, a él y a su hermano, que también era parte de la pandilla. Era como una pandilla medio familiar, además, ¿no? Eh, Así que bueno, siempre estaban bebiendo, fumando, ¿no? Entonces, con eso va a haber muchos memes donde, como les digo, los usuarios van a hacer intervenir como su creatividad y van a hacer chistes sobre esto, ¿no? Por ejemplo, acá a la derecha dice cuidado, ¿vieron como dicen los paquetes de cigarrillo que dicen cuidado contiene, ¿no? O te puede pasar tal cosa? Bueno, acá lo mismo, dice cuidado contiene nicotina, alcohol y lenguaje obsceno, ¿sí? Porque bueno, estos personajes también eran como medio violentos, así que decían también obscenidades, etc. Y a la izquierda dice yo intentando o asegurando que el año que viene no voy a fumar y después él a las 4 a.m. del 1 de enero fumando, ¿no? Como, bueno, como les digo, todos estos chistes que tenían que ver con los vicios de los personajes de la serie. Por ejemplo, acá también, ¿no? Está el protagonista, le ofrecen un plato de comida y hace así como que le da asco y aparece en un plato de comida los cigarros, entonces como que le interesa. Bueno, ese tipo de chistes aparecen muchos. El tema de... ahora vamos a ver el carácter de estos personajes y el por qué surgen también estos chistes, que eran como bravucones en general, y el protagonista principal era como muy callado, la jugaba siempre por detrás, y era como hiper vengativo, ¿no? Entonces, eh, surgen estos chistes de, por ejemplo, dicen mentalmente preparándome para la Navidad en familia, como que todo le aburría, todos le parecían idiotas, ¿no? Entonces, como que con eso de este personaje principal, también hay muchas intervenciones de los usuarios haciendo alusión a la personalidad puntual de este personaje, ¿no? Bueno, y como ven acá también, ¿no? Con el tema de los cigarrillos, dice, señor Tommy, hay escasez de cigarrillos, se cancela la serie, iré a avisar a los fans, ¿no? Como esto de los vicios todo el tiempo resaltándolo. Bueno, también los típicos memes con animales, ¿no? Dice yo después de ver el primer capítulo de Peaky Blinders. Con el vestuario también hay varios memes. Creo que no incluí uno que había una licuadora, no, al final no lo incluí, pero bueno. Con objetos, colocándole boinas a licuadoras y ese tipo de cosas, también hay muchos memes. Y otra cosa que se da es esto de vincular, que también lo habíamos visto acá, series conocidas como ser Los Simpsons, ¿sí? Lo hemos visto acá. Bueno, me tengo que ir re adelante, perdón. Acá, ¿no? Eh, con nuevas series, ¿sí? Entonces acá también, ¿no? Van a aparecer Los Simpsons, en general son como figuritas repetidas para todas las comunicaciones transmedia, esto de jugar vinculando series, ¿no? Acá también, ¿no? Esto del recorte adrede, bien evidente, de recortar una cara mal y pegarla sobre otra escenografía de otra serie, es como muy usado como lenguaje de narrativa transmedia, ¿sí? Bien, y bueno, también chistes así como de adolescentes aparecen un montón con la escuela o con el trabajo, ¿no? Entonces dice el grupo del proyecto, ¿no? Como un grupo que se ha formado para hacer un trabajo práctico, entonces dice el que viene con la idea, que es el líder, el protagonista de la serie, el que hace el 99% del trabajo, que es el hermano del protagonista, y el que no tiene ni idea, ¿no? Como empiezan a, digamos, a relacionar lo que ocurriría en un trabajo práctico grupal encargado por un docente en un secundario y el grupo de personajes que lo tienen que realizar, ¿no? Esto que ocurre siempre, que uno hace todo, el otro trae la idea y el resto no tiene ni idea de lo que está pasando. Bueno, este tipo de chistes también hay un montón. Bien, y después hay un montón de memes o intervenciones que tienen que ver con la ironía, el cinismo, que era una de las características principales del personaje protagonista de la serie, que era este Thomas Shelby. Bueno,
Entonces podemos ver frases como, por ejemplo, que dice el precio de ser verdadero. Esperen porque es portugués. Eh, bueno, nada, ahora no me sale. Dice, prefiero tener un enemigo que admita que me odia en vez de tener un amigo que secretamente me derrumba, ¿no? O me critica. Bueno, este tipo de intervenciones también se da mucho. ¿Mm? Y como les digo, pertenecen en general a como páginas de formación empresarial o de todo este tipo en general a emprendimientos así como muy informales, ¿no? Donde quieren enviar un mensaje y usan esto de personajes conocidos con características reconocibles para hablar de su propio servicio, ¿no? Eh, bueno, y acá dice la cara que pones a alguien cuando sabes que están mintiendo, pero solo quieres ver hasta dónde llegarán con esto. Mucho con, como les digo, estas caras que hacía este actor son muy particulares. Mucho de las comunicaciones transmedia que se dan luego de la serie tienen que ver con el personaje este y con las caras que él hace, las posturas que tiene, las cosas que dice en la serie, ¿no? Dice, las personas me juzgan por lo que yo digo, imagina si supieran lo que yo pienso, ¿no? Como esto del cinismo, que como les digo, era una de las características como más fuertes de este personaje. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Dice, no soy antisocial, solo evito andar con idiotas. Un amigo falso es igual que la sombra, solo te acompaña cuando el sol brilla. Bueno, como ven, son todas frases súper cínicas, ¿sí? No nací para agradar a todos, la simpatía forzada no es mi fuerte, y que tienen que ver con, digamos, la caracterización de este personaje. Bueno, bueno, hay un montón, ¿sí? Luego, también, como les dije, lo van a tomar para esto de hablar de negociación, liderazgo, ¿m? Porque Thomas Shelby, que era el personaje principal, era como muy audaz, muy inteligente y lideraba la banda, ¿sí? Eh, y como que subrepticiamente hacía que todos se movieran como a él le interesaba, era muy manipulador, para lograr los objetivos que él tenía, ¿no? Entonces, además era el líder, o sea, todos lo seguían a él, todos confiaban en él. Entonces, se toma esto como para hablar de otros temas, ¿sí? Y acá, como poniéndolo a él como modelo a seguir, ¿sí? Acá ya empezamos a ver esto que hablábamos con el tema de la pastilla roja en la narrativa de Matrix, de las narrativas que se empiezan a distorsionar, ¿sí? Porque si bien podría tener un carácter de, digamos, que generara esto del liderazgo, ¿sí? Era como muy estoico él, ¿no? O sea, no sobre reaccionaba y un montón de cosas, también era un loco, de repente arrancaba en un ataque de ira y eran pandilleros, digamos, ¿no? O sea que eran personajes violentos, entonces como que matan una parte del personaje que era toda esta negativa y resaltan la positiva como si fuese un personaje que la tiene súper clara en la vida, cuando en realidad la vida del tipo, del personaje de la serie es un desastre. Y bueno, como les digo, o sea, eh, viven de intimidar a los demás, o sea, entonces como que acá ya se empieza a distorsionar la narrativa, ¿sí? No es positivo como modelo este personaje, no lo sería para ninguna sociedad. Entonces, para que sea positivo, tienen que matar como la mitad del personaje negativa, ¿no? Y solo resaltar una faceta de este personaje, que es esta como les digo, ¿no? De la perspicacia, de el poder lograr que se cumplan los objetivos que él quiere, pero muchas veces de malos modos, con un arma de por medio, digamos, ¿no? Eso no se muestra en estas comunicaciones que ya están distorsionadas, ¿sí?
Entonces, bueno, dice cosas como la envidia no siempre es lo material, a veces la gente siente celos de tu personalidad, tu espíritu, tu energía, tu esfuerzo y tus ganas de superarte, y el tipo es un delincuente, es un pandillero que mata gente, golpea, mata gente, ¿no? Entonces, bueno, nada, como súper distorsionada ya en este punto la narrativa. Bueno, construye un equipo tan fuerte que no se sepa quién es el líder. También distorsión, porque era claramente el líder de la pandilla, era él, ¿sí? Eh, bueno, y después otras cosas como escoge un miedo por día y muéstrale al miedo quién manda, ¿no? Esto de ponerse al mando. Que sí ahí tiene más que ver con lo que el personaje representa en la serie. No se negocia cuando se está en desventaja, ¿no? En realidad son frases de negociación que se ponen como para generar interés sobre estas frases o sobre este concepto de negociación, ponen la imagen de él por detrás porque tiene algunos atributos, ¿sí?, que tendría un negociador. ¿Mm? Bueno, dice, venza en silencio y deja que piensen que estás perdiendo, ¿no? Como estas cosas que son de, digamos, de la teoría de la negociación, las colocan como, o se las atribuyen a la figura de este personaje porque en algunas situaciones de la trama de la serie hace este tipo de cosas, ¿sí? Ocurren este tipo de cuestiones que se mencionan acá. Bueno, también el hermano, sí, pero muy poco. En general, toda la narrativa transmedia que sea con la serie es con el personaje principal, ¿sí? Pero en algunos casos aparece el hermano. Y ven que la fuente es, por ejemplo, Mente Millonaria, ¿sí? Son como les digo, agrupaciones informales, ¿sí? Que trabajan, tienen gente que los sigue y que sigue sus consejos de negocios. ¿M? No se sabe quién está por detrás, pero bueno, tienen bastantes seguidores. Bueno, dice, la queja solo trae pobreza, la gratitud, riqueza. No son frases necesariamente de la serie, sino que, como les digo, toman a estos personajes como referentes y las frases quizás son de libros de negociación, ¿sí? Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero, ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Bueno, el líder es esa figura que en vez de mandarte tirar del carro, se pone en primera fila para tirar contigo. Acá ya no son frases de la película, ¿sí? Empiezan a mezclarse con otras cuestiones, como por ejemplo en la imagen de la derecha, la más grande, con temas que trabaja la New Age de espiritualidad, ¿no? Entonces traen a cuento la ley de atracción, que es un tema de la New Age, de lo que es la espiritualidad, digamos, no tiene nada que ver con temas de negociación y liderazgo, ni con la serie, ni con frases que se hayan dicho en la serie, ¿sí? Bien. Bueno, acá lo mismo. Si eres flojo, es una falta de respeto para la gente que cree en ti. Son todas frases de negociación, de libros de negociación, como Padre Rico, Padre Pobre, ese tipo de libros que se leen en las escuelas de negocios, ¿sí? Todos quieren ser exitosos hasta que se dan cuenta que deben soportar dolor, enfrentar decepciones, tener paciencia e incluso perder dinero. ¿Mm? Solo que se coloca a los personajes y se les atribuye como un pensamiento o una frase que hubiese dicho ese personaje que tiene esas características de personalidad. Bueno, acá lo mismo, personas enfocadas en sus objetivos parecen locas a los ojos de los prejuiciosos, el secreto del fracaso es procurar seguir siempre la voluntad de los otros, no son frases de la película, de la serie, ¿sí? Y luego digamos, como para ponerle el moño o la fresa o la guinda al postre, frases de desarrollo personal, ¿no? Que nuevamente, como les digo, va a tomar como referentes o como modelos a personajes que están desequilibrados mentalmente. Si es esta como súper distorsión, acá se nota un poco más para mí, por ahí, ¿no?
Dice, confianza, lealtad y respeto. El tipo anda disparándole y golpeándole a un montón de personas, pero bueno, colocan como este atributo en el personaje, ¿no? Confianza, lealtad y respeto. Fallas una, pierdes las tres, ¿sí? Como que el tipo es súper virtuoso, cuando en realidad no tiene nada que ver con la historia que se da en la serie, ¿sí? Puede ser que tenga códigos, pero tiene códigos de la mafia, digamos, ¿no? Así que bueno, nuevamente acá aparece como esta distorsión que les contaba que se da en todas las narrativas. Eh, bien. Hay que aprender a darles a las personas el mismo valor que te dan. Tres cosas para esconder: su vida amorosa, sus puntos débiles y su cuenta bancaria. Como ven, no tiene nada que ver con diálogos de la serie, como habíamos visto en Dark, que sí aparecían como que los quotes eran partes de la película, de los diálogos de la película. Acá no, es, bueno, pongo la imagen de él porque es como un referente. eh, yo creo que es como un referente de un cierto tipo de masculinidad, ¿no? Entonces le colocan frases, ¿no? Y como esto de lograr los objetivos, ganar dinero, ¿no? El hacerse rico. Entonces como le colocan frases de negocios a este personaje por esa razón. Pero bueno, como les digo, es una partecita del personaje esto, ¿no? No es el personaje en sí mismo. Por eso sería narrativa transmedia ya distorsionada, ¿no? Bueno, dice dos cosas que te definen: tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando tienes todo. Como ven, todo tiende a lo empresarial o a al desarrollo personal, a la formación como más de inteligencia emocional, ¿sí? Bueno, la distancia es mi nueva respuesta, ya no gasto energía y me retiro, ¿no? Eh, Cuando acaba el respeto, la conversación se cierra nuevamente, como esto de un poco de negociación, un poco de tener definidos ciertos límites y actitudes. La persona más peligrosa es aquella que escucha, piensa y observa todo, ¿no? Bueno, como les digo, acá ya está como súper distorsionado, porque él es peligroso verdaderamente, o sea, tiene armas en la mano, explota en lugares, ¿no? O sea, no es peligroso porque escucha, piensa y observa. Así que bueno, acá surge esto de que veíamos en el caso de Matrix con la píldora roja de la narrativa transmedia, ya distorsionada por los usuarios, donde el verdadero sentido del personaje o de la serie deja de tener importancia y le puedo colocar atributos que yo quiero al personaje. Los usuarios le colocan los atributos que están eligiendo colocarle al personaje, dejando de lado la verdadera caracterización del personaje en la serie. ¿Mm? En este caso del personaje, en el caso de Matrix, el verdadero sentido del tema de tomarse las pastillas. Y en el caso de Dark vimos que no se da eso, ¿sí? De la narrativa transmedia tan distorsionada, porque en realidad generó otra cosa en los usuarios, que es esto del querer entender la serie, ¿sí? No generó como ningún personaje de Dark generó esta idealización de modelo a seguir, ¿sí? O sea, se dio otra cuestión con la narrativa y no se distorsionó tanto la narrativa, ¿sí? Siempre el foco estuvo en quiero entender el argumento de la película, quiero entender cómo se vinculan los personajes, quiero entender qué pasó en cuál tiempo y qué cosa pasó en qué otro tiempo. Siempre estuvo por ahí la narrativa transmedia. Incluso, como les dije, el tema de cuando ya se generan en otro canal, como ser el canal de los medios impresos, ¿sí? Los cómics, se generan nuevos argumentos o nuevas narrativas, va a respetar bastante, si bien son perdón, otras historias, va a respetar mucho la caracterización de los personajes y lo que va a hacer como para hacer nuevos aportes es vincularlo con
la estética de la época donde transcurre uno de los tiempos, con cuadros conocidos, o sea, con elementos de la cultura popular, con temas musicales, ¿no? Es lo que va a hacer para aportarle un sentido nuevo quien está creando el contenido de esos cómics, las ilustraciones, todo, ¿no? Son diferentes personas, pero digo, el ilustrador aporta como todo esto de, bueno, lo voy a orientar o a caracterizar en una época, le voy a dar una estética particular, tonos particulares, voy a hacer que la ilustración parezca vieja, donde no había nada digital, sino que era todo más a mano y más analógico. Tiene mucho eso, ¿no? Cuando nos vamos a esto. Como que el aporte está de otro lado, no está en el sentido el aporte, ¿sí? En el caso de Dark, ¿sí? Los aportes que se dan son a nivel como más estético, más visual. Quiero aportar mi arte, quiero aportar vinculaciones entre símbolos y personajes, ¿no? Es lo que se da como aporte en Dark. No hay distorsión prácticamente. ¿Sí? Esto que les hablaba de la estética de los personajes, ¿no? Los quiero orientar a cierta época y quiero incluir ciertos hitos culturales, ¿no? Como lo que hablamos del cuadro, y le quiero dar una estética que parezca un dibujo que está hecho en los 80, cuando en verdad está hecho ahora esta ilustración, pero parece vieja, ¿no? Como que la intención de los aportes tiene más que ver con esto de hacer como una nueva mística de la serie, ¿sí? Vincularlo, como les digo, con otras cuestiones para que haya relaciones como intuitivas, ¿no? Que llevan a quizás a quien se encuentra con con estas nuevas narrativas a hacer como un nuevo viaje diferente, puedes haber visto la serie o no, hacer un nuevo viaje diferente en el caso de que hayas visto la serie, con otros aportes que tienen que ver con alguien que vio la película y quiere aportar su nueva mirada, ¿sí? En este caso es impreso, pero también podría haber ocurrido digitalmente. De hecho, ocurrió con un montón de comentarios, ¿no? Que se han hecho. Eh, y como les digo, es un caso muy diferente al de Peaky Blinders, porque acá no hay distorsión, hay como un aporte. No quiere decir que una cosa esté bien o mal, ¿sí? Pero hay como un respeto hacia la verdadera caracterización de los personajes, hacia el verdadero sentido de la serie. Y en el caso de Peaky Blinders, ya en cierto momento se empieza a distorsionar. ¿Sí? Capaz que en el humor no ocurre tanto con los memes de humor, ahí es como más genuino o más vinculado digamos, a las verdaderas caracterizaciones. Tampoco hay mucho rollo ahí, ¿no? Es como algo más simple. Estaban todo el día fumando y bebiendo, bueno, vamos a hacer chistes con eso, o con las caras que pone el protagonista, como de medio hortiva. Pero sí ya después cuando lo quieren llevar a algo filosófico, no da el personaje, sino es un personaje para enaltecerlo y ponerlo como modelo. Entonces ahí ya viene como la distorsión en la narrativa, en la nueva narrativa con respecto a la narrativa original, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Cómo identificar bien el tema de cuándo es narrativa distorsionada, cuándo es narrativa alineada a la verdadera narrativa original? Nada. No, yo creo que me voy a dar más cuenta cuando lo trabajemos. Ok. Santi, No, también lo mismo. se me fue el zoom, a ver, ahí está. Bueno, No, yo se pienso entendió la igual. diferencia por lo menos entre estas dos opciones, entre estas dos series. O sea, si tuvieran en un final que decir cuál de las dos
situaciones está más alineada a la narrativa original y hubieran visto la serie, ¿creen que podrían haberlo identificado? Yo creo que sí. Ok, bien. Bueno, vamos a corregir los trabajos.